Buenos días a todas y a todos. Si sus señorías ocupan los escaños, vamos a reanudar la sesión. Muchísimas gracias. Por favor, un poco de silencio, que vamos a reanudar la sesión. Comenzamos ahora con el punto del orden del día correspondiente a la convalidación o derogación del Real Decreto Ley 6/2026 de 3 de marzo, por el que se modifica la Ley 20/2022 de 19 de octubre de Memoria Democrática sobre reconocimiento a favor de personas fallecidas o con lesiones incapacitantes por su actividad en defensa y reivindicación de la democracia. Para presentar el Real Decreto Ley tiene la palabra en nombre del Gobierno el Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. Cuando quiera. Muchísimas gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Que estemos hoy todos aquí, en este pleno, libremente, elegidos por un número de votos de ciudadanos y de ciudadanas de nuestra provincia, votos en unas elecciones libres, en sufragio universal y secreto, y que hoy podamos cada uno exponer cuál es nuestro punto de vista sin más limitación que el tiempo reglamentario, debatir también con el Gobierno de España, cuyo presidente fue investido a su vez por la mayoría del arco parlamentario de este Congreso. Eso no es fruto de una casualidad ni tampoco de un esfuerzo exclusivamente institucional. Se debe también al esfuerzo de miles y de miles de conciudadanos y conciudadanas que pelearon, cada cual como pudo o como supo, en el trabajo político, en el sindical, en el de los movimientos sociales, estudiantiles, vecinales, feministas, incluso en el trabajo parroquial, para que hoy todos nosotros disfrutemos de un sistema democrático, dejando atrás la ignominia de la dictadura. La deuda que este país tiene con esas personas, algunas de las cuales dieron su vida, su integridad física o, como poco, los mejores años de su vida, o una pléyade de renuncias personales, y esto, hay que decirlo, es desde el punto de vista económico impagable. Y es impagable desde el punto de vista económico porque esto no es una deuda económica, sino una deuda moral. A poco que una se sienta concernido, concernida por los valores de libertad, igualdad, justicia social, pluralismo político, que son los valores constitucionales, uno es entonces deudor de quienes trabajaron por esos valores contra el totalitarismo y la dictadura, y, como digo, incluso muchos de ellos llegaron a perder su vida. Esa deuda hoy se va a saldar con más o menos indemnizaciones, y somos conscientes de ello, ni por la cuantía mayor o menor de estas, que es hoy lo que regula este decreto cuya convalidación debatimos, queda saldada la deuda. Pero es importante que hoy este Real Decreto Ley se convalide. Porque sí que es cierto que regular bien las reparaciones, en este caso económicas, ampliar el abanico posible de beneficiarios, mejorarlas, dotarlas de una cuantía digna, ampliar los supuestos de indemnización y establecer que esas ayudas estén fiscalmente exentas, nos debe acercar como país y como sociedad a dar el debido reconocimiento a quienes aquí nos trajeron, y se les reconoce en esa enorme dignidad que ellas y ellos mostraron, a la vez que nos hace a nosotros, entiendo que más dignos como herederos de lo que esa lucha nos reportó. Nos trajeron aquí, como digo, con esa lucha, en muchos casos clandestina, pero siempre notoria, y a un sistema democrático, que sí, seguramente es perfectible o perfeccionable, sí, como todos los sistemas democráticos, pero que es a todas luces incomparablemente mejor que la ominosa dictadura que lo precedió.
El Gobierno, señorías, trae a convalidación por esta Cámara el Real Decreto Ley 6/2026 de 3 de marzo, por el que se modifica la Ley 2022 de 19 de octubre de Memoria Democrática, sobre el reconocimiento a favor de personas fallecidas o con lesiones incapacitantes por su actividad en defensa y reivindicación de la democracia. La razón de ser de este Real Decreto Ley, en sus medidas y en la extraordinaria y urgente necesidad de su aprobación, hunde sus raíces en la Ley 52/2007, comúnmente conocida como Ley de Memoria Histórica, precursora pionera en la labor que hoy desempeña la Ley 2022 de Memoria Democrática. En aquella ya lejana Ley de 2007 se previó el derecho a una indemnización en favor de todas aquellas personas que perdieron la vida en defensa de la democracia y que no habían recibido hasta entonces la compensación debida. Se contempló dicho reconocimiento a favor de personas fallecidas en defensa de la democracia, pero solo durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1968 y el 31 de enero de 1977. Con aquella regulación, de cada 4 solicitudes de indemnización presentadas, una tuvo resolución favorable. Y las dudas sobre los supuestos de alcance de dicho régimen de indemnizaciones han estado presentes desde entonces y se han acrecentado hasta ahora, considerando que la Ley de 2022 extiende sus efectos hasta la entrada en vigor de la Constitución, esto es, hasta el 29 de diciembre de 1978. Ha quedado pues patente, pues el tiempo es quien ha terminado demostrándolo, que el régimen de compensaciones de la Ley de 2007 era insuficiente en los supuestos contemplados, además de tener menor calado que otras regulaciones de reparación pública a víctimas por hechos de otra naturaleza, como pudieron ser la de las víctimas del terrorismo. Y es por ello, por lo que acorde a la Constitución, que establece que el Gobierno dirige la política interior y exterior del país, damos hoy este paso adelante absolutamente necesario para que esta situación de injusticia tenga su fin y, reconociendo que lo hacemos, que esto debió realizarse hace tiempo, que hoy al menos tenga su fin y que sea cuanto antes, como hicimos en el Consejo de Ministros y como entiendo debemos hacer hoy en el Congreso de los Diputados. De ahí la urgencia de este Real Decreto Ley. Estamos hablando de una deuda con personas por hechos acaecidos hace alrededor de medio siglo. Hablamos de personas afectadas o de sus familiares, si es que los afectados han fallecido, que hoy, como decimos en la exposición de motivos, estarán en la etapa final de su vida. Y estamos hablando de personas, en definitiva, para las que se puede frustrar un resarcimiento directo si no se da una respuesta institucional adecuada. Pero quiero que quede claro que no estamos hablando de números o incluso de nombres y apellidos sobre un papel. Estamos hablando de vidas truncadas, estamos hablando de personas concretas, estamos hablando del sufrimiento sin fin de su familia. La comisión de valoración establecida en el Real Decreto Ley ya se ha reunido para abordar las primeras 18 solicitudes, que se refieren a 12 causantes, y ya se han aceptado 15 de esas 18 solicitudes. Y eso es, por ejemplo, hablar de Víctor Manuel Pérez, 23 años, asesinado en Portugalete con 2 disparos por la espalda por el mero hecho de repartir octavillas en apoyo de una huelga. O es hablar de Amador Rey, que en marzo de 1972 dejó viuda y 3 hijos cuando junto a su compañero Daniel fue asesinado por la actuación de la policía franquista durante una huelga en Ferrol. En diciembre de 1976, Ángel Almazán, quien murió en el hospital tras varios días ingresado a causa de los culatazos recibidos por agentes policiales al término de una manifestación, es otra persona más. O también Manuel José García Caparrós, quien con 18 años fue asesinado de un disparo el 4 de diciembre de 1977 durante una manifestación en defensa de la autonomía de Andalucía.
O, por ejemplo, Caparrós andaluz, Juan Gabriel Rodrigo Nafo, catalán, muerto por la represión policial de las protestas obreras en Tarragona en marzo de 1976. Y permítanme acabar mencionando a Francisco Javier Núñez Fernández. Al volver de misa con su hija de 3 años, se encontró con la represión policial contra una manifestación por la amnistía que se celebraba en Bilbao. Logró dejar a su hija en el portal, pero recibió una dura paliza por parte de la policía franquista. Al día siguiente, al ir a denunciar los hechos, fue torturado. Se le hizo beber 1 litro de aceite de ricino y coñac y murió 13 días después en el hospital. Su mujer, María del Carmen, y su hija, Esperanza, hoy, aquí, tienen abierta la puerta de la esperanza a través de este Real Decreto Ley. Ellas y ellos, todos los que he nombrado antes y los que quedan por nombrar, porque estamos tramitando expedientes, reclaman una acción de reconocimiento y reparación por parte de todos los que se autodenominan demócratas. Y eso es lo que hoy aquí es urgente. Ayer, la Comisión de Evaluación vio otras 31 solicitudes que se quieren acoger a este Real Decreto Ley. Todos con sus nombres y apellidos. Y todos merecen el reconocimiento desde una democracia madura y asentada, que debe saber responder con dignidad a quienes bregaron, lucharon y dieron su sangre y su vida para recuperar la verdadera libertad. Por tanto, señorías, entrando en el contenido concreto de la norma, con este Real Decreto Ley y mediante la introducción de una disposición adicional nueva, la 20ª, en la Ley 2022 de Memoria Democrática, actualizamos las cuantías de indemnización a las personas fallecidas o con lesiones incapacitantes por su actividad en defensa y reivindicación de la democracia y las homologamos a otros mecanismos reparadores, hasta los 250.000 euros en caso de muerte, y ampliamos el periodo histórico de los hechos generados de indemnización hasta el 29 de diciembre de 1978. El Real Decreto Ley regula el reparto de las ayudas entre los distintos familiares de las víctimas, así como las compensaciones por la diferencia de cuantía a quienes ya percibieron ayudas con la Ley de 2007, pero de modo inferior a las que ahora regulamos, actualizado con el interés legal del dinero. Con la norma para la que hoy les pido la convalidación, recogemos igualmente las ayudas para los casos de lesiones incapacitantes, actualizadas a 180.000 euros para los casos de incapacidad permanente absoluta, antes eran de 80.000 euros, y $500.000 de euros para los casos de gran incapacidad, antes eran de 135.000, regulando igualmente, como en el caso de muerte, el régimen de compensación por la diferencia para quienes ya hubieran percibido una ayuda con cargo a la legislación de la Ley de Memoria Histórica. A unos y otros supuestos, mediante la oportuna modificación de la Ley 35/2006, reguladora del impuesto sobre la renta de las personas físicas, les damos el trato fiscal justo que se merecen, el de la exención del impuesto. Y se modifica, igualmente, conservando su rango parlamentario, el Real Decreto 1803/2008, que regulaba las condiciones de concesión de las indemnizaciones contempladas por la Ley de Memoria Histórica, de modo que la comisión que evalúe las solicitudes contempladas por la Ley de Memoria Democrática se adapte a la actual estructura ministerial y de modo también que el pago de las indemnizaciones se realice por la Dirección General de Atención a las Víctimas del Ministerio que me honro en dirigir. Señorías, yo sé que hay algunas formaciones aquí presentes en este hemiciclo que no se sientan en deuda con quienes pugnaron por devolver la democracia a este país y lucharon contra el franquismo y sus estertores, sino que directamente manifiestan, y aquí lo hemos escuchado, con mayúsculos bulos como que España avanzaba con Franco. Sí, España avanzaba, y esto es una ironía, con Franco,
en aplastar y demoler los derechos humanos. Avanzaba, comillas, en marginar a la mujer, eso sí era real, y avanzaba en comillas, para socavar a quien pensaba diferente. Y sé que eso... Y sé que quienes afirman engañosamente que con Franco se avanzaba, así se manifiestan, y digo bien, así se siente por quien recibe esas afirmaciones, porque son lo que parecen personas más identificadas con la dictadura y con sus jerarcas. Y habrá que comprender que a las personas que piensan y afirman así, poco se les podrá exigir, porque es imposible sacarles de esa inexplicable democracia ceguera autoritaria. Pero hay otras formaciones aquí. Hay formaciones que piensan que el actual sistema democrático se debió más a una actuación institucional que a la labor incansable y callada de miles y miles de personas en las calles. Creo que en eso esas formaciones yerran, pero creo que hoy, y me dirijo a su bancada, tienen una oportunidad política enorme para ponerse al día de manera valiente a la hora de respaldar cómo y por qué tenemos hoy una democracia como la que tenemos. Y sé también que hay otras formaciones políticas que han reclamado con respeto y lealtad más profundidad en las medidas contempladas en este Real Decreto Ley. Nos han pedido más plazo de solicitud de las ayudas. Nos han pedido contemplar más supuestos hasta años posteriores a 1978. Nos han pedido otras cuestiones sobre las que hemos hablado, seguiremos hablando, que son perfectamente encajables y que seguro que trasladarán en el proceso de enmiendas en la posterior tramitación como proyecto de ley que puede tener este Real Decreto Ley si hoy es convalidado. El Gobierno, y quiero ser claro, está dispuesto, y lo manifiesto, en todo lo que redunde en beneficio de las víctimas de la dictadura, a quienes así se les reconoce en la Ley de Memoria 2022. Pero el primer paso, señorías, es convalidar este Real Decreto Ley, para el que les pido el voto favorable. Un voto de dignidad ciudadana deudora de quienes dieron mucho, incluso su vida, para que hoy estemos aquí debatiendo. Y concluyo. Lo que quiero decir, y no puedo ser más claro, es que hemos puesto ejemplos con nombres y apellidos. He hablado de decenas de solicitudes que han sido ya valoradas por la Comisión de Evaluación, para que los familiares de estas personas fallecidas, para las personas gravemente lesionadas, puedan recibir esta reparación y el resarcimiento que en justicia se merecen. Es imprescindible que la mayoría de esta Cámara vote hoy sí a la convalidación de este Real Decreto Ley. De lo contrario, señorías, se frustrarán sus merecidas esperanzas, las de estas personas víctimas. Por tanto, no juguemos con eso. Y a todos y a todas las personas aquí presentes en este Congreso de Diputados, a los que les parezca de justicia lo que hoy presentamos, les pedimos su voto. Y en el trámite, como proyecto de ley, mejoraremos todo lo que pueda ser mejorable. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor ministro. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Raigo Candamil. Por favor, ruego silencio. Silencio, por favor. Grazas, señora presidenta. Moi bon día. As medidas que recolle de compensación que recolle este Real Decreto Lei son absolutamente necesarias. A cuestión é que xa, ao noso xuízo, deberían ter estado incorporadas na Lei
de memoria democrática, unha lei que claramente ficou insuficiente por esta e por outras razóns, tal e como avaliaron a maioría das organizacións memorialistas e que fixo que, infelizmente, forzas políticas que tanto traballamos por ela non puidésemos finalmente votala a favor. Con todo, hai algúns elementos que nos preocupan e, por tanto, tomamos a luva que o propio ministro lanzou aquí. Sabemos que en relación con diversas forzas políticas coas que se estivo falando e negociando de introducir modificacións posteriormente na tramitación como proxecto de lei. Preocúpanos, por exemplo, ese límite temporal, un de xaneiro de 68 até decembro de 78, efectivamente, datas que se arrastran da Lei de Memoria Histórica de 2007, mas que foi modificada por arriba, non por abaixo, deixa fora moitísimas persoas, por exemplo, toda a actividade de resistencia armada ao franquismo, a guerrilla, que foi moi importante na Galiza nos anos 40, cunha actividade fundamental, e que aínda a partir de aí, nos 50, nos 60, a pesar da orde de disolución do Partido Comunista, pois se mantivo de forma máis minoritaria, é verdade, até que en 1965, 10 de marzo de 1965, foi asasinado pola Garda Civil Xosé Castro Veiga, o piloto. Por tanto, creemos que é necesario modificar estes termos, porque, entre outras cousas, moitísimas persoas que defenderon a democracia e a república ficarían fora. Estou pensando, por exemplo, nos dirixentes nacionalistas Alexandre Bóveda ou Ángel Casal, alcalde de Compostela, asasinados en 1936. E a ambigüidade en concreción de algúns dos criterios que se incorporan a esta lei pode tamén deixar fora outros se non é correxido. Efectivamente, neste período, o ministro mencionaba a Amador e Daniel. Para alén destes dous obreiros asasinados en Ferrol nese período, podemos tomar en consideración Moncho Reboiras, asesinado en 1975, ou Xosé Humberto Baena e Sánchez Bravo, fusilados en 1977. Pero eu quero lembrar que para o franquismo calquera actuación de loita pola democracia, de resistencia ou mesmo simplemente de autodefensa era considerada terrorismo. Por tanto, é preciso que estes termos queden suficientemente claros. E claro, a nós tamén nos preocupa o feito de que se establezan compensacións para as vítimas, pero continuemos en poder xulgar os culpáveis. Por tanto, reclamamos máis unha vez que debeu estar incorporado á Lei de Memoria Democrática a derrogación do artigo 2E e F da Lei de Amnistía de 1977 para que os responsáveis desas atrocidades poidan tamén ser xulgados. E, por último, creo que no ámbito das actuacións de memoria democrática, para facer realidade ese principio de memoria, xustiza e reparación, hai outros ámbitos en que tamén é preciso actuar. Recentemente houve unha sentenza definitiva que confirma que o Pazo de Meirás pasa a patrimonio público, pero tamén esa sentenza establece que hai que indemnizar aos Franco porque a posesión era de boa fe. É absurdo, é unha cuestión que non ten absolutamente ningún sentido. En vez de que sexan eles que teñan que indemnizar por o roubo dun patrimonio que non lles pertencía, resulta que agora a Administración Pública debe indemnizar os ladróns por ter roubado ese patrimonio. Creemos que o Estado debe pelexar judicialmente para que os francos non reciban ningún só euro e para que se recupere todo o patrimonio roubado, porque falta, por exemplo, confirmouse tamén as estatuas do Pórtico da Gloria, pero falta, por exemplo, a Casa Cornide na Coruña. E nós traballaremos para que, ademais, o Pazo de Meirás sexa cedido á Administración Pública Galega para centro de memoria no noso país. Moito obrigado. Moitas grazas, señor Rego. Tiene ahora la palabra la señora Velarde Gómez.